Perfecto, ahí, Escucha. mira que sí, bien. Ah, ¿y están viendo la presentación también? Correcto, perfecto, perfecto. Bu- Bueno, bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Franco González, integro el equipo docente de este curso. Lo coordinamos con la doctora en Sociología, Marcia Barbero, que está ahí presencial en la sala. A ver si los podemos ver. Ah, si los quienes estamos en forma remota vemos la sala. Ahí está, perfecto. Ah, eh, eh, la están viendo, a Ana, Brisa, a los compañeros que están ahí en la sala. Sí, sí, se ven. Perfecto. Bueno, el equipo docente, como les decía, está la doctora Marcia Barbero, Franco Lacuesta, sociólogo, y Leandro La Rosa, que también están ahí. Somos cuatro los integrantes del equipo docente de este curso optativo, que es Perspectivas Sociológicas sobre la Salud y la Enfermedad. Es un curso que está situado específicamente en el campo de la sociología de la salud, y la intención con ustedes es, bueno, poder aportarles la mirada sociológica a temas que tienen que ver con la salud y la enfermedad. Esta es una clase introductoria. Voy a hablar muy brevemente sobre aspectos administrativos, logísticos, digamos, en este curso, y en cada una de las clases vamos ampliando esos aspectos para, bueno, aprovechar también el tiempo de clase para lo que vinieron, que es escuchar un poco sobre estas perspectivas, estas miradas de la sociología al campo de la salud. Como ustedes ya saben o vieron en el programa, eh, son 10 sesiones todos los lunes consecutivos de 17 a 19 en esta modalidad híbrida, bueno, que vamos a ir aceitando con el paso de los lunes. Es una sala casi que recién inaugurada, bueno, y se está aprendiendo el uso de la sala, y vamos a ir aprendiendo junto también estas modalidades híbridas también, ¿no? De estar en distintas maneras en una única clase. Por eso también le pedimos en la medida que sea posible que quienes estamos en forma remota mantengamos la cámara encendida, bueno, para que podamos vernos con quienes están allí en la sala. Y bueno, y como decía, el curso está organizado en 5 unidades. Cada una de las unidades tiene 2 clases, ¿no? Esta unidad uno que hoy vamos a empezar va a culminar el lunes próximo, ¿no? Y este curso requiere la presencialidad, o sea, la asistencia de ustedes. Es un curso sincrónico con modalidad híbrida, entonces vamos a controlar la asistencia que es necesaria. Y en el curso lo que va a requerir después al final es un trabajo domiciliario. Va a ser un trabajo grupal. Nosotros vamos a ir adelantando ya muy brevemente, seguramente en la próxima clase, entre la próxima y la siguiente, vamos a tener ya con ustedes compartida la pauta de ese trabajo grupal que van a tener que realizar al final del curso. Van a tener que realizar la expectativa nuestra es que durante el curso vayan realizando ese trabajo, bueno, para que sea, digamos, una vez que finalizan las 10 sesiones, a las 2 semanas tienen que defenderlo oralmente, ya esté avanzado el trabajo, y sobre ese aspecto vamos a ir dándoles más novedades en las siguientes clases. Vamos a tener la plataforma EVA de esto de higiene como espacio virtual, digamos, para compartir programa y bibliografía. La expectativa nuestra, esta es una primera clase, no esperamos que vengan con nada leído, de hecho tampoco les compartimos nada, pero la expectativa nuestra es que en la medida de lo posible vamos a hacer algunas recomendaciones bibliográficas para que ustedes puedan, bueno, hacer un máximo aprovechamiento de estos cursos y puedan tener algo leído previamente. Así que le vamos a dar las indicaciones después para el ingreso a la plataforma EVA de esto de higiene. Y
Y bueno, y va a haber un lunes que está marcado en el cronograma, si mal recuerdo es el 28 de septiembre, que vamos a estar en los grupos haciendo la defensa. La defensa es la presentación oral, no quiero decir una como defensa, es algo más descontracturable, la presentación oral de ese trabajo de domiciliar grupal que tienen que hacer para aprobar el curso. Así que bueno, esa es la consigna general de la clase. Después al final abrimos nuevamente una ronda de preguntas para aquellos que quieren hacer alguna aclaración, quieren despejar alguna otra duda, pero en términos generales, digamos, es esto lo que quería adelantarles en esta primera instancia. Como les dije, hoy vamos a iniciar la primera unidad, que va a tener dos clases, que vamos a introducir nociones básicas sobre esta idea de, primero, a presentar la disciplina, sociología, digamos, seguramente algunos de ustedes ya ¿tuvieron alguna aproximación a esta disciplina o allá lejos en la educación media o eh, en facultad? También esperen que alguien está pidiendo, ahí está, o en facultad. eh, También puede que alguno haya tenido algún encuentro con la sociología, pero aquellos que no, bueno, hoy va a ser una clase que va a estar destinada a presentar la disciplina y aproximarnos a esta idea de construcción social de la salud y la enfermedad, ¿no? Y en la siguiente clase van a estar con otro compañero del equipo docente. Bueno, vamos a estar como hincando el diente a esto que llamamos los procesos de medicalización de la sociedad, ¿no? Son dos aspectos que, ahí esperen que estoy, alguien está viendo para entrar. Dos aspectos, digamos, que la construcción social de la salud de la enfermedad y la medicalización que van a estar definiendo la primera unidad del curso. Más adelante nosotros vamos a abordar la salud pública y las prácticas sociales en salud, o sea, vamos a problematizar esta idea, esta noción de salud pública desde la sociología, ¿no? Y lo que son prácticas sociales o comportamientos sociales en salud, ¿no? La intención es que ustedes, a nosotros nos gusta mucho las características de esta optativa porque eh, 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 nos permite contar. Primero, nosotros venimos desde la sociología y tenemos estudiantes avanzados de distintas carreras que entonces permite confluir la mirada de aquellos que están haciendo enfermería, con aquellos que están haciendo nutrición, con aquellos que están haciendo psicología y con los que están obviamente estudiando la carrera de medicina, ¿no? Entonces es variopinto, es interdisciplinar, o sea que eh, las expectativas son altas porque en realidad de la medida que logremos una dinámica en donde ustedes preguntan, intervienen, participan, aportan, y ese encuentro multidisciplinar, la expectativa nuestra es que a ustedes les permita, bueno, les enriquezca esta mirada en el campo de la salud. Entonces, como les decía, después de abordar también y problematizar la salud pública y los componentes sociales en salud, también vamos a poner el foco en las profesiones sanitarias o las profesiones en el campo de la salud, ¿no? Y la relación entre profesionales y pacientes, y la relación entre, vamos a meternos un poquito en la dimensión social y cultural de la relación médico-paciente, ¿no? La noción, la construcción social del cuerpo, la noción del cuerpo, las relaciones de género en el campo de la salud, y también, obviamente, vamos a terminar con un enfoque de desigualdades, ¿no? Nosotros transitamos, digamos, vivimos en una sociedad estratificada socialmente y las experiencias de las personas en relación a los procesos de salud y enfermedad y esta mirada colectiva y del campo de la salud pública eh, está atravesada por desigualdades, ¿no? Desigualdades eh, socioeconómicas, culturales, de género, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre desigualdades, clase social y el concepto de determinación social de la salud. Como ya saben, eh, el, el- el curso va a tener esta modalidad híbrida en donde la idea es que quienes residen en el interior accedan en forma remota. Y la intención nuestra es que cada grupo, al final del curso y en ese trabajo que vamos a estar planteando, pueda
reconocer un problema desde la sociología, ¿no? Podemos decir, identificar un problema sociológico, ¿no? Del abanico de problemas en salud o problemas de salud que vamos a estar explorando, que les puedan ser familiares a ustedes, o identificar ahí un problema eh, sociológico. Y, y bueno, entonces el propósito en estos siguientes minutos es presentarles, como les dije, la disciplina, qué tipo de mirada nos permite construir la sociología sobre la salud y la enfermedad. O sea, la idea que usted distinga, bueno, reconocer qué distingue a la sociología como disciplina de otras disciplinas, como por ejemplo las que viene de usted, ¿no? O sea, qué aporta la mirada sociológica, ¿no? A la comprensión, al análisis de los procesos de salud y enfermedad. Digamos, ese va a ser un poco la consigna de la clase de hoy. Y, y espero contar con sus intervenciones que pueden ser en modo pregunta, en modo crítica, en modo acotación, ¿no? Que hagamos, estos encuentros van a ser encuentros eh, eh, no tradicionales en cuanto a una exposición docente de modo conferencia, sino de interacción permanente con ustedes. O sea, la idea es que los énfasis en la clase lo vayamos construyendo juntos, ¿ah? Juntos, que los aspectos en los cuales vamos a profundizar o no profundizar, ese es el objetivo para que, bueno, nos podamos enriquecer todos con este curso. Bien, esto ya lo dijimos. Fran, Y ¿me escuchás? sí, ¿te escucho? Mirate Sí, un te escucho. segundito que vamos a hacer un chequeo de audio acá. Ah, bien, perfecto, perfecto, Franco. Bueno, y agradezco, le agradezco mucho la paciencia de los compañeros que están y compañeras que están conectados en forma remota. Eh, pero bueno, es esta primera vez. Como les decía, estamos casi que inaugurando una sala híbrida. Es un lindo desafío porque también, en la medida que esto funcione, es pensar cursos acercando estudiantes de distintas regiones del país, ¿no? Haciendo posible que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un esfuerzo de la universidad en este sentido, y bueno, estamos viviendo algunos problemas técnicos. Quisiéramos que no, pero estas cosas ocurren, y bueno, y están ocurriendo. Pero bueno, serán estos minutos y tenemos todo un curso por Estamos, delante, seguramente con todo esto aceitado. estamos prontos. Excelente, Franco, excelente. Bien, por favor, alguien que diga, Franco, no estoy escuchando bien, o no veo, lo que sea, por favor, nos lo hacen saber. ¿Tá? Bueno, como les decía, un problema de salud puede examinarse desde sus mecanismos, digamos que algunos de ustedes o los estudiantes de medicina están más acostumbrados, que pueden ser los, digamos, mecanismos que son orgánicos, biológicos, fisiológicos, ¿no? O también podemos abordar ese problema desde un aspecto, una mirada más poblacional que tenga que ver, y digo poblacional casi que evitando decir epidemiológico, pero digamos, voy como a este enfoque, digamos, en donde lo que importa es la distribución de ciertos aspectos en una población, ¿no? Podemos abordarlo desde la experiencia subjetiva de quienes padecen ese problema de salud, ¿no? Podemos abordarlo desde lo que es la organización de los servicios, ¿no? O en la mirada en relación a la prestación y la eficacia que tiene determinada intervención, digamos, ¿no? En la resolución de ese problema de salud. O sea, podemos tener eh, múltiples formas de abordar, ¿no? Un problema de salud, y obviamente esas múltiples formas están condicionadas también por esa mirada disciplinar, ¿no? Ante una enfermedad crónica, por ejemplo, un enfoque que está centrado en procesos orgánicos, bueno, puede estudiar su fisiopatología, los posibles tratamientos de esa enfermedad crónica, ¿no? Un enfoque poblacional puede examinar la prevalencia de esa enfermedad, ¿no? La diabetes, la hipertensión, piensen en cualquier enfermedad crónica, ¿no? La prevalencia, la distribución del territorio, ¿no? El nivel de mortalidad de los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, ¿no?
Un enfoque que está centrado en la experiencia individual puede analizar cómo una persona interpreta ese diagnóstico, cómo afronta el tratamiento que se le plantea, ¿no? Y podríamos decir entonces que el enfoque sociológico le agrega otra, le permite la expresión, otra capa al problema, ¿no? Desde la sociología nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se distribuyen socialmente las condiciones que producen esa enfermedad? ¿Cómo interviene, por ejemplo, instituciones como el mercado de empleo? ¿Cómo interviene las desigualdades de ingreso, las desigualdades de género o el territorio, ¿ah? En la manifestación social de esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo se organizan las posibilidades reales de seguir una indicación a partir de el diagnóstico de tal enfermedad, ¿no? ¿Qué instituciones son las que definen que un paciente es responsable o adhiere o no adhiere a un tratamiento, ¿no? ¿Qué saberes son los que poseen autoridad o legitimidad, ¿no? O legitimación para nombrar y definir ese problema? ¿Ah? ¿Cuáles son esos saberes, ¿no? ¿Quién se encarga de la demanda de cuidados que exige, por ejemplo, el padecimiento de esa enfermedad o individuo? ¿Tá? ¿Y en qué condiciones se organiza esos cuidados? ¿No? Son todos aspectos, digamos, todas posibles preguntas que podemos hacerlo desde esta disciplina, ¿no? Eh, Antes de continuar con esta idea introductoria, eh, les propongo, y para ir rompiendo hielo en esto de intervenir, después vamos a ir, le voy a pedir a cada uno vaya muy brevemente haciendo un comentario sobre eh, por qué se anotó qué expectativas tiene, o por qué se anotó, de dónde viene, o sea, de qué carrera, para que nos vayamos conociendo. Vamos a hacer un grupo chico y eso me parece una linda ventaja en el marco del curso, así que también voy a ir pidiendo que vayamos haciendo eso. Y eh, y para darle la palabra, les planteo la siguiente consigna, ¿no? Muchas veces seguramente ustedes han escuchado, o es habitual que escuchen, la expresión la dimensión social en el campo de la salud, ¿no? La dimensión social en el campo de la salud. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando escuchan eso? La dimensión social en el campo de la salud, o lo social en el campo de la salud. ¿Quién se anima? ¿Romper el hielo? ¿Qué es lo primero que se le viene? Hola, bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Quién habla? Yo, Daniel, Daniel. ¿De dónde vienes? ¿De qué carrera? eh, de medicina, Perfecto, Daniel. Bueno, bienvenido. abogado. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre es que ya la definición de salud implica el bienestar mental, físico y social también. O sea, para mí también es una parte esencial dentro de la salud, también el bienestar social. Bien, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Además, quiere agregar alguna cosa o dar su perspectiva. ¿Qué le viene? ¿Qué se les ocurre cuando eh, escuchan esta frase, lo social en el campo de la salud? La dimensión social en el campo de la salud. Daniel va a la definición de salud de la OMS, digamos, ¿no? Esta idea, ¿no? Que también la problematizamos desde la sociología. ¿Ahí quiere agregar algo? Yo, Aquí, Ana, también estudio Ana, medicina. ¿cómo estás? Estudias medicina, bien, Gracias. bienvenida. Yo como que entiendo la perspectiva de Daniel, pero a mí como que se me viene más la idea de cómo la sociedad o cómo la gente eh, percibe las enfermedades o percibe a ciertas personas que tienen ciertas enfermedades, como que se me viene más por eso, más que la salud colectiva, pero también. O sea, que te lleva más a esta idea de la dimensión más subjetiva de cómo las personas perciben la experiencia de la enfermedad.
Sí, Bien. y el ¿Alguien más entorno que de quiera? familiares también. Sí, acá Matías, no sé si se me escucha. Matías, sí, clarito. No, más que nada, yo lo veo de la parte social de cómo le afecta a cada persona en el medio que está inmerso, ¿verdad? Yo lo veo más por ese lado. Está la parte biológica y la parte social, y bueno, va. Perfecto. Bueno, Matías introduce otro aspecto que me parece importante también. Por ahí si me pregunta a mí, ¿qué esperarías escuchar alguna de estas cosas, ¿no? Pobreza, hábitos, acceso a servicios de atención, ¿no? O problemas de acceso, ¿no? Esos aspectos, digamos, muchas veces asociados con la idea de lo social en el campo de la salud, ¿no? Y vamos a volver sobre estos aspectos. Mientras sigo presentando a esta disciplina y sus aportes en el campo, ¿no? Nosotros, si voy por una definición más tradicional de la disciplina, eh, podría decir que, bueno, que la sociología es la ciencia que estudia la sociedad, ¿no? Divino, porque no, digamos, es correcta, digamos, podríamos decir, bueno, es una definición correcta, ¿no? Sin embargo, parece demasiado amplia, ¿no? Muchos de ustedes, digamos, Franco, no me estás diciendo nada, ¿no? Eh, Incluso puede resultar tal vez hasta engañosa, ¿no? Si imaginamos que por un lado está el individuo y por otro hay algo que llamamos sociedad que lo rodea digamos, o que es externo a él e influye sobre él. Bueno, todos estos aspectos lo vamos a estar hablando. Entonces, seguir escarbando esta idea de la definición de la sociología. Eh, la vida social está constituida por relaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de vida social, hablamos de relaciones entre individuos, entre grupos, entre instituciones, ¿no? Esas relaciones, digamos, de interdependencia, donde nosotros, digamos, donde están reguladas generalmente por normas, por posiciones jerarquizadas de individuos, de instituciones dentro del todo social, ¿no? Y eh, y que implican también determinados saberes y formas de organización dentro de las cuales los individuos actúan y se van constituyendo como sujetos. O sea, nosotros vivimos con otros, dependemos de otros, eh, podríamos decir que nosotros nacemos en familias que no elegimos, aprendemos lenguajes que ya existían, ¿no? Se puede decir que nos vienen dados, ¿no? Ingresamos a instituciones que ya tienen sus reglas previas, como por ejemplo la Facultad de Medicina o la Universidad de la República, ¿no? O en la enseñanza media, el liceo o la UNTU, ocupamos posiciones que tienen que tienen expectativas eh, asociadas, y ahí me refiero a la idea de estudiante y de docente, por ejemplo, ¿no? Ustedes ahora, en este momento de este encuentro que estamos teniendo, están ocupando una posición, están ocupando una posición y también ejerciendo un rol, ¿no? Y lo mismo nosotros como equipo docente y acatando ciertas reglas, digamos, que vamos a ver que esas reglas tácitas, vamos a tratar de entender un poquito esta cuestión. Me desarrollo esto para irles escarbando esto de la mirada sociológica. Y hay un montón de cosas que damos por sentado y por eso no ocurren estos encuentros con cierta previsibilidad, ¿no? Porque hay un conjunto de expectativas que tenemos nosotros en realidad cómo deberían darse estos encuentros, digamos que si nos salimos del rol en el que estamos actualmente, bueno, llamaría mucho la atención, incluso tal vez tendría algún costo, alguna sanción, ¿no? Ninguno de ustedes esperaría que en este momento, mientras yo estoy dando la clase, me suba encima del escritorio y empiece a hacer striptease, ¿no? Y eso no quita que lo haga, seguramente tenga un costo asociado
a eso, pero no es en las expectativas que tienen ustedes o de cómo comportarse, digamos, un docente asumiendo ese rol. eh, bueno, esto digamos, eh, digamos, llamaría la atención, ¿no? Y también nosotros utilizamos categorías, masculino, femenino, hijo, padre, sobrino, nieto, tío, ¿no? Abuelo, ¿no? Y esas categorías también las recibimos socialmente. Yo no defino, o vamos a ver que sí, no quiero problematizar tanto, pero digamos, la noción de docente estaba previa a que yo ocupara mi cargo de docente y la idea social de estudiante es previa a que ustedes pasen a cumplir ese rol de estudiante, ¿no? Ahora, la idea también es ir con algunos ejemplos vinculados a este campo de la salud, ¿no? Pero también quería ir con estas cuestiones más concretas, ¿no? O sea, nosotros ahora, algo cotidiano, estamos en una clase, ustedes tuvieron que escribirse para estar en este curso, eh, y, y de hecho, eh, eh, el hecho que estén acá, en un curso de sociología de la salud en el marco de una optativa, supone una larga cadena de condiciones, ¿no? O sea, ustedes accedieron a la educación universitaria, ¿no? Disponen de cierto tiempo, pertenecen a determinados servicios universitarios, se pueden trasladar o conectarse, disponer de tecnología, haber llegado a una etapa avanzada de la carrera. O sea, hay una dimensión individual, pero está enmarcada en determinados contextos, ¿no? Bueno, son esos aspectos, digamos, que desde la sociología los empezamos a mirar, digamos, ¿no? A esos contextos, ¿no? A esas decisiones individuales enmarcadas o contextualizadas, ¿no? Situadas, como nos gusta decir en la sociología, ¿no? Entonces, digamos, una primera operación sociológica importante es situar esa dimensión individual de las decisiones, o sea, esa dimensión individual de la toma de decisiones dentro de un conjunto de relaciones y condiciones en las que se manifiestan esas decisiones individuales, ¿no? Como la decisión de hacer un curso optativo eh, de sociología. Hay, hay un sociólogo, Bauman, que es uno de los que tomamos para planificar esta primera clase, que propone pensar la sociología como una manera de ampliar el horizonte desde el cual observamos nuestra experiencia. ¿Ah? O sea, el Bauman va a decir que las personas somos actores competentes, sabemos desenvolvernos en numerosas situaciones cotidianas y manejamos una gran cantidad de conocimiento que es práctico, ¿no? Sin embargo, va a decir él, al estar profundamente inmersos en nuestras rutinas, esos conocimientos prácticos, nosotros no solemos detenernos a reconstruir las relaciones sociales que sostienen, ¿ah? Esas eh, decisiones cotidianas. ¿Ah? ¿Me van siguiendo acá? O sea, Sí, nosotros vamos incorporando un conjunto de conocimientos prácticos que hacen, diría yo, más soportable, digamos, la vida cotidiana, porque si nosotros en realidad para cada acción, digamos, nos detenemos y nos exigimos, digamos, para definir, bueno, casi que estaríamos bloqueados, ¿no? Eh, entonces vamos a llamar la atención sobre una tendencia que es muy frecuente, que es, bueno, los problemas que tiene una organización social son presentados como, en general, y esto es importante para este curso que estamos empezando sobre sociología de la salud y este análisis de los procesos de salud y enfermedad y de la salud pública, que vamos a decir que eh, estos problemas que tiene una organización social, en general suelen ser presentados como dificultades o aspectos exclusivamente individuales. O sea, nosotros, digamos, en este proceso de incorporar este conocimiento práctico y naturalizar este conocimiento práctico, nosotros le vamos quitando la dimensión social que tiene, ¿tá? El conjunto de
decisiones individuales que vamos tomando, ¿no? En determinados contextos. O sea, por ejemplo, para bajar a tierra esto, el desempleo puede experimentarse como un fracaso personal. El hecho que no consiga trabajo, ¿no? Puede ser un fracaso, o la sobrecarga de cuidados como una incapacidad individual para poder organizarse, ¿no? Es decir, bueno, eh, no puedo hacer frente a las responsabilidades que tengo de cuidados de personas dependientes, de niños chicos o adultos mayores con problemas de salud, ¿no? No tengo posibilidad de conseguir un trabajo. O el agotamiento como falta de resiliencia de las personas, ¿no? O una dificultad para seguir un tratamiento como falta de voluntad de la persona para poder seguir el tratamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento sociológico lo que permite es volver visibles las dinámicas relacionales que quedan ocultas cuando el problema se privatiza, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son esas dinámicas, ¿no? Que, o esos condicionamientos, como decir, o esos marcos en el cual nos permite identificar aspectos externos a nosotros en el desempleo o en el agotamiento o en el estrés, digamos, el padecimiento de estrés crónico o en la dificultad para seguir una recomendación médica, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿pero cuántas veces nosotros atribuimos a una característica de la persona lo que también puede ser resultado de la organización del trabajo, de lo recibido en el sistema educativo o de procesos históricos de discriminación o desigualdad, ¿no? Frente, por ejemplo, a la frase, esta persona no se cuida, ¿no? Puede ser una frase habitual, digamos, en el campo de la atención sanitaria, ¿no? Eh, ¿qué, qué, mm, ¿Qué significa exactamente cuidarse? ¿Es realizar controles? ¿Es tomar medicamentos? ¿Es comer determinados alimentos? ¿Es dormir una cierta cantidad de horas? ¿Es hacer ejercicio, reducir el estrés? O sea, ¿qué significa cuidarse? ¿Las personas disponen de tiempo para seguir esas definiciones de lo que significa cuidarse? Eh, ¿Pueden negociar mejores condiciones en su trabajo, digamos, para seguir esas recomendaciones? ¿No? ¿Cómo resuelven el cuidado de sus hijos o de personas dependientes para seguir ciertas recomendaciones? ¿No? ¿Cómo pueden acceder a determinados alimentos para seguir ciertas recomendaciones? ¿No? ¿Acceden en forma oportuna y adecuada a servicios de atención en salud? ¿Les queda lejos? ¿Pueden pagar el transporte? ¿Pueden cumplir con las exigencias en cuanto a horarios? ¿No? ¿Cómo es la experiencia de las personas en consultas anteriores o vínculos anteriores con los sistemas de salud? ¿Eso condiciona la decisión de las personas de asistir a un centro de atención en salud? ¿Cuál es el nivel, cuál es el nivel de comprensión de las personas en relación a las indicaciones médicas? ¿No? Todos están en las mismas condiciones de interpretar y entender, digamos, las recomendaciones médicas, ¿no? ¿Cómo significan esas interpretaciones, esas indicaciones? ¿No? ¿Y los tratamientos indicados son compatibles con la vida cotidiana y el entorno sociofamiliar de esas personas? ¿No? Bueno, esas pueden ser algunas eh, eh, algunas preguntas posibles cuando empezamos a escarbar esta idea de abordar estos aspectos, digamos, desde esta disciplina, ¿no? Desde la sociología. Ahora bien, eh, imaginen que ustedes lo que quieren es estudiar por qué determinados grupos postergan la consulta ante ciertos síntomas, ¿no? Hay personas que, bueno, frente a determinados síntomas, eh, la reacción que tienen es muy variopinta, ¿no? Eh, Uno que diría, ¿no? Hay barreras culturales, es falta de educación, ¿no? Bueno,
Seguramente sería necesario delimitar esa población, reconstruir las trayectorias de atención de esas personas, analizar aspectos más estructurales de la atención del sistema de salud, como los tiempos de espera, las experiencias previas de las personas, las redes familiares, la distancia de los servicios, ¿no? O sea, un conjunto de aspectos que trascienden las decisiones individuales en relación a la postergación de la consulta o la continuidad de una consulta, ¿no? Yo, una pregunta, Sí, bueno, por más que supuesto. nada, tipo, un comentario, un aporte. Bueno, yo también creo que, no sé si todos estudiamos medicina acá, pero yo también soy estudiante de medicina. Bien. Y hablando de esto, recordé, bueno, una situación en policlínica de cirugía en el que, bueno, una paciente, ella tenía el diagnóstico de diabetes, pero no lo sabía. O sea, en realidad, o sea, de alguna manera sabía que tenía que cuidarse, pero no había una concientización de ese diagnóstico, de ese problema y de el estilo de vida que tenía que cambiar y conllevar, ¿no? Entonces, las consultas de mi profesora en ese momento de cirugía eran 15 minutos y no más. No podía tomarse el tiempo de hacer el trabajo de un médico de familia, que es el que debería haberle explicado, bueno, usted tipo sufre de este diagnóstico, es crónico, tiene un tratamiento higiénico dietético. Y bueno, la mujer se fue sin tener claro, ¿no? Porque iba por otro problema en realidad, o sea, no es que mi profesora le iba a resolver algo que el sistema en sí estaba como, bueno, decayendo y que era responsabilidad también de otros profesionales que ella supiera. Entonces, creo que sí, que el no cuidarse es, bueno, es una responsabilidad nuestra, obviamente, pero también del sistema de hacernos tipo ver en qué cosas hay que cuidarnos. Bueno, bien, gracias, Brisa. Sí, la intención con este curso es justamente habilitarles, diría, otras herramientas conceptuales o teórico-conceptuales como para estos problemas, digamos, más familiares para ustedes, lo puedan ver desde otras perspectivas, desde otros enfoques, en este caso desde la sociología. Y entonces este intento mío de ir eh, 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 dibujando un bosquejo, digamos, de lo que es la disciplina, un aspecto que también es ineludible es compartir con ustedes estos, digamos, distintos niveles de análisis que podemos, eh, digamos, para ordenar la mirada sociológica, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, distinguir al menos tres grandes niveles de análisis, ¿no? Un nivel que es más micro, ¿no? Podríamos llamar un nivel microsociológico, ¿no? De una mirada eh, en donde lo que ponemos es énfasis en interacciones y situaciones más concretas, ¿no? Y, por ejemplo, estar siempre en este campo, cómo se organiza una consulta, quién pregunta, quién es el que interrumpe, quién define que el tema es relevante, cómo se comunica digamos, cuáles son las reglas que operan en el proceso de comunicación de un diagnóstico, qué ocurre cuando una persona cuestiona una indicación médica, digamos, ¿no? Estos aspectos, digamos, la dimensión social de estos aspectos eh, más micro, digamos, es un nivel de análisis, digamos, un posible nivel de análisis de la sociología, ¿no? Otro nivel de análisis, podríamos decir uno intermedio, más meso, donde ahí digamos, lo que podemos estar prestando la atención desde esta disciplina son las organizaciones, los campos institucionales, como, bueno, cómo son las dinámicas de funcionamiento de un hospital, de una policlínica, de la facultad, el proceso de formación de estudiantes, ¿no? De un prestador de salud, ¿no? Las dinámicas de un equipo de salud, ¿tá? O también qué rol cumplen la familia, por ejemplo, en instituciones como la familia o una asociación de usuarios, ¿no? Qué rol cumplen, digamos, cuando hablamos de estos procesos de salud y enfermedad. Entonces ahí nos interesan más que nada las reglas, las jerarquías, la división social del trabajo, ¿no? Los recursos disponibles,
las rutinas organizativas, organizacionales de esa organización, ¿no? Y después podemos tener el nivel macro, ¿no? En donde examinamos, digamos, desde esta disciplina, bueno, estructuras y procesos que son más amplios, ¿no? Como hablamos de clases sociales, el Estado, el funcionamiento de los mercados, ¿no? Podemos hablar de, bueno, qué impacto tiene sobre la salud de las personas la mercantilización de la salud. Vaya, ¿no? Tema, ¿no? Gigante, ¿no? El rol del Estado, ¿no? Eh, eh, Cómo enmarcan las experiencias en salud las relaciones sociales de género, ¿no? Los enfoques sobre feminidad y masculinidad, ¿no? Las transformaciones demográficas, ¿no? eh, los sistemas de protección social, o sea, cómo gestionamos socialmente los riesgos a nivel colectivo, digamos, y eso qué implicancia tiene en la salud de los individuos, ¿no? Digamos, ahí estaríamos en el nivel macro, ¿no? Entonces tenemos un nivel micro, meso y un nivel macro de análisis eh, eh, sociológico. Franco, ¿y vos Entonces, crees que sí, demográficamente las perspectivas sociológicas cambian? O sea, dependiendo de, bueno, del estado del país. ¿quién me habla, perdón? Brisa. A ver, esa, ¿está? Eh, a ver, por favor, repite la pregunta. Que si vos crees que las perspectivas sociológicas dependen, o sea, son universales o dependen de la demografía. No, como les decía, la perspectiva sociológica, podríamos decir simplificada, es un conjunto de herramientas teórico-conceptuales para problematizar, digamos, fenómenos sociales. Y obviamente en ese análisis de la realidad social, eh, las transformaciones demográficas, digamos, son un factor, digamos, importante, ¿no? Porque esas transformaciones demográficas eh, eh, al mismo tiempo pueden ser producto, digamos, de otros aspectos, como por ejemplo, eh, eh, sociológicamente podríamos llegar a decir, bueno, ¿cómo interpretamos la caída de la fecundidad, por ejemplo, ¿no? Para hablar un caso concreto de transformación demográfica, ¿no? Esta caída eh, sistemática de la fecundidad en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso? Eso es un hecho, hay menos nacimientos, las mujeres inicia más tardíamente la vida reproductiva y al final de su vida reproductiva tiene menos hijos, ¿no? Entonces la mirada sociológica es identificar, comprender esos fenómenos, ¿no? ¿Por qué sea? ¿Qué tiene que ver, digamos, las relaciones sociales de género en el cambio de las preferencias en cuanto a la cantidad de hijos, a las expectativas, digamos, el proyecto maternidad ha cambiado su, su centralidad, digamos, como proyecto de vida en las mujeres contemporáneas, ¿no? Cómo incide la desigual distribución de responsabilidades domésticas y de cuidados entre varones y mujeres en el cambio de preferencias de las mujeres en relación a la maternidad, ¿no? Cómo incide eh, el cambio de las nociones de lo femenino, ¿no? La, la aparición masiva de las mujeres en el mercado de trabajo y en el sistema educativo en el cambio de preferencias en relación a su vida reproductiva, ¿no? Digamos, eso podría ser preguntas, digamos, sociológicas para intentar comprender, digamos, esas transformaciones demográficas, ¿no? Y al mismo tiempo, esas transformaciones demográficas tienen impacto en la realidad social como la conocemos, ¿no? Por ejemplo, las personas empiezan a vivir en mayor medida más tiempo, eh, eh, disminuye van cambiando las relaciones de parentesco, porque en la medida que aumentan las familias sin hijos o las familias con hijos únicos, bueno, el- el hermano como relación de parentesco se vuelve menos frecuente, bueno, y así podemos, digamos, explorar un montón de aspectos en el cual, digamos, hay dimensiones que pueden contribuir a explicar esta transformación demográfica, que al mismo tiempo esa transformación demográfica cambia, ¿no? Interviene en esa realidad social, ¿no? Que es dinámica.
No sé si te respondí. Sí, muchísimas gracias, Franco. Y para seguir con esta idea de hacerlo, de ir pensando conjuntamente este proceso digamos, de acercamiento a esta disciplina, la sociología, piense en una recomendación de salud habitual, que piensen ustedes, alguna recomendación que es frecuente, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué condiciones sociales deben existir para que esa recomendación pueda cumplirse? Piensen en alguna recomendación y entonces, porque claro, la intención nuestra es sacarlos un poco, al mismo tiempo vamos a estar ahí, pero sacarlos un poco de la idea esta de el individuo como eh, mm, eh, eh, autónomo digamos, y principal responsable, digamos, ¿no? de la toma de decisiones en el campo de la salud. Entonces, una recomendación de salud habitual, de las que pueden, de las que hoy, digamos, es muy frecuente escuchar. ¿Qué dirían ustedes? Primero pensemos esa recomendación de salud y después vamos a ver qué condiciones ustedes deben existir para que pueda cumplirse. ¿Cuál sería una recomendación habitual de salud? Ustedes Hola, casi médicos. Sí, hola. ¿Quién habla? hola, soy Victoria, ¿todo bien? Victoria, Por ¿cómo estás? ejemplo, bien, por ejemplo, dejar de fumar. Excelente, excelente. Sí, muy bien. Bueno, y a ver, y esa es una recomendación habitual de salud en los tiempos actuales, ¿no? Dejar de fumar, ¿no? Y para salud de la mirada del individuo, ¿qué condiciones sociales considera usted que deben existir para que pueda cumplirse? Pasamos al ejemplo de la compañera, dejar de fumar. ¿Ven algún aspecto, digamos, que no se circunscriba al individuo? ¿O dirán ustedes, no, mira, para dejar de fumar, digamos, todas las baterías están puestas en el individuo? O sea, yo creo que obviamente que el individuo tiene cierto poder de decidir, pero también la sociedad o el sistema también tiene que brindar recursos para también fomentar el cese del tabaquismo. O sea, como es también toda la educación, toda la contención, porque también a ver, muchas personas que fuman también hay una base de por qué fuman tabaco, o sea, por estrés, por ansiedad y todo. Entonces, también eso de base hay que tratarlo. También, especialmente con la adicción a la nicotina, hay también, ¿cómo es? Las curitas, el chicle, de nicotina, también para aliviar esos síntomas. O sea, hay muchos recursos que la sociedad tiene que brindar para también ayudar a sí, combatir el tabaquismo. Gracias, Daniel. ¿No? Yo podría aportar otros ejemplos, además de dejar de fumar, ¿no? Hacer actividad física como una recomendación habitual en el campo de la salud, que reduzcamos el consumo de sal, descansar más tiempo, acudir a controles, evitar el estrés, ¿no? Como recomendaciones, ¿no? Y nosotros vamos a ver que este tren de Bonny y la sociología lo que estudia son, digamos, puedo poner el foco en las acciones de la persona, pero analiza cómo esas acciones, ¿ah? Están situadas en relaciones e instituciones sociales, como la familia, como el sistema educativo, como el mercado de trabajo, ¿no? Y además esas acciones están marcadas en contexto de desigualdad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos condicionamientos sociales, digamos, que especifican nuestras experiencias y las enmarcan, ¿no? Las condicionan, digamos, ¿no? Entonces, nosotros, ahora no voy a detenerme en ningún ejemplo en particular, o tal vez sí más adelante, ¿no? Para ver que, bueno, esa recomendación eh, de realizar actividad física, por ejemplo, bueno, está socialmente situada, digamos, ¿no? Digamos, y depende de factores que trascienden al individuo, digamos, y ese es el disparador que voy a estar intentando eh, apoyarme para transmitirles a ustedes la contribución de la sociología al campo de la salud y de la enfermedad. Y aparte, o sea, yo creo que
digo, todos hemos ido al doctor y nos han recomendado hacer ejercicio físico o tener una dieta, eh, bueno, baja en sodio, rica en vegetales. Pero sociológicamente, tipo, como país, tenemos como, bueno, un problema actual y somos el tercer país, por ejemplo, con una tasa de suicidios altísima y nada, no vas al doctor y te recomiendan, tipo, hace esto para, bueno, evitar, no sé, una repercusión a nivel mental. Eso es, tipo, algo que me llama la atención, ¿no? Porque es todo asociado a lo físico. Eh, Hacer ejercicio, o no fumes, o hacete controles, pero ¿qué es lo que está pasando en este momento también, tipo, sociológicamente? Bueno, tipo, no están los recursos y no se habla lo suficiente tampoco. Bueno, la idea, gracias Brisa por tu comentario, la idea nuestra es en este curso ir aportando esas herramientas teórico-conceptuales, pero también vinculándola todo el tiempo a problemas de salud, como por ejemplo la salud mental, o sea, tratar eh, de aportar esa mirada a esos problemas, ¿no? Y bueno, y salud mental claramente es uno de esos temas que seguramente puede estar en uno de los trabajos de ustedes para entregar un año, el tema salud mental, ¿no? Que sin duda, bueno, tema que, digamos, puede calzar bien, ¿no? Bueno, y en esto de seguir avanzando de qué significa mirar sociológicamente, me voy a referir un poco al sentido común, no es ninguna invención ni original de mi parte, digamos, hay sociólogos que se han detenido en estos aspectos, digamos, y para marcar esa diferencia también y esa especificidad de la disciplina, ¿no? Como yo le decía al principio de la clase también, ¿no? El sentido común es ese conjunto práctico de conocimiento que nosotros tenemos, eh, digamos, acumulando, digamos, y de forma casi irreflexiva, ¿no? Pero el sentido común es un saber práctico indispensable, eso está, eh, una obviedad, diríamos, ¿no? O sea, y aplicado a estos contextos de la salud, digamos, saber cómo comportarnos en una sala de espera, cómo pedir hora, qué significa que alguien use una túnica blanca, qué expectativas tenemos con respecto a esa persona de túnica blanca, o que tenga una identificación, cuándo corresponde hablar y cuándo esperar. Eh, eh, Aunque nadie nos entregue un manual completo de lo que es la vida social, nosotros hemos incorporado todo eso, ¿no? Entramos al supermercado y sabemos, digamos, qué rol cumple, qué expectativas tenemos con la persona que está sentada en un lugar recibiendo dinero o tarjetas, digamos, o otros, ¿no? Y sabemos nosotros qué rol tenemos también como consumidores en ese espacio. Hay un conjunto de reglas, digamos, enormes, cuantiosas, que la tenemos como incorporadas, ¿no? Y entonces, digamos, y ese saber práctico lo adoptamos para el sentido común, ¿no? Entonces, y este conocimiento nos permite actuar con relativa fluidez. Yo le decía al principio, si no estaríamos congelados, no podríamos dar un paso para adelante y en realidad no tendríamos este conjunto de conocimiento práctico incorporado, ¿no? Pero también ese conocimiento práctico incorporado, digamos, que se vuelve evidente a través del sentido, digamos, del sentido común, eh, también genera que ese mundo cotidiano que nosotros aprendemos se nos presente como evidente, como una obviedad, ¿no? Y entonces, eh, nosotros, por ejemplo, entramos en una institución como un prestador, un hospital, y bueno, y vemos un mostrador, hay un sistema de turnos, hay algo que se llama historia clínica, hay una división jerárquica entre profesionales y usuarios, determinados horarios, determinadas formas de lenguaje, y nosotros estamos habituados a eso, ¿no? Y podemos percibirlo como si fueran algo natural e inevitable de la organización social, digamos, de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Viene dado, está ahí, es natural, yo no lo problematizo, ¿no? Bueno, la sociología introduce distancia con respecto a eso que nos viene como incorporado como natural, como familiar, digamos, ¿no? Entonces convierte en problema aquello que normalmente nosotros damos por sentado, ¿no? Y che, pero, nunca me puse a pensar en que
socialmente definimos una idea de maternidad y de paternidad y reaccionamos frente a ello y, digamos, y es una construcción social, digamos, que cambia con el tiempo y no en todas las culturas y en todos los momentos históricos. Ciertas expectativas estaban asociadas a la paternidad, sino que estaban otras, y entonces esa idea de maternidad que tenemos todos más o menos incorporado, bueno, ¿no? Es natural, ¿no? O como decían, bueno, tal, las mujeres hacen determinadas actividades, los varones así, porque siempre fue así, ¿no? Bueno, la sociología, digamos, rompe con toma distancia de ese sentido común, ¿no? Se convierte en problema aquello que normalmente damos por sentado, ¿no? Entonces, y podríamos, y yo voy a eh, eh, tomando algunos autores, eh, definir, digamos, 5 operaciones en este sentido, ¿no? Que es desnaturalizar, ¿no? Relacionar, contextualizar, comparar y problematizar, ¿no? Entonces, lo primero es desnaturalizar, ¿no? ¿Alguno escuchó este término desnaturalizar desde la sociología? Cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones sexuales de género. Bueno, en realidad desnaturalizar, podríamos decir que es preguntar por ese contexto histórico, ¿no? De aquello que parece obvio, ¿no? Hoy puede parecernos natural, por ejemplo, un montón de cosas, ¿no? Como hace algunas décadas, eh, eh, voy a ejemplos que para usted le puede sonar eh, más familiares, ¿no? Podríamos decir que hasta no hace mucho tiempo atrás, en las sociedades nuestras, occidentales, digamos, las responsabilidades domésticas y de cuidado estén asignadas a las mujeres, y era algo que estaba como naturalizado, ¿no? O sea, no se problematizaba, ¿no? Eh, esta, esos consensos implícitos, ¿ah? En donde había una desigual distribución de esas responsabilidades o de esos cuidados, ¿no? Desnaturalizar implica, digamos, tomar distancia, digamos, e identificar efectivamente que esos consensos, esos contratos sociales intrafamiliares, ¿no? Eh, en- 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 Reflejan desigualdades en la distribución de responsabilidades y cuidados, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de desnaturalizar, ¿no? Eh, Hoy a usted tal vez le puede parecer muy natural, muy obvio que una enfermedad grave se atienda en un hospital, ¿no? Que ciertos actores tengan, digamos, credenciales exclusivas para diagnosticar, ¿no? O que el abordaje eh, sanitario del cuerpo implique la intervención de N especialidades médicas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, este proceso, digamos, estas formas institucionales de abordaje de, o de intervención en el campo de la salud, bueno, tiene una historia, ¿no? O sea, no es propio de este momento histórico y de esta cultura, pero no es fija, no siempre fue así, ni es así en otros contextos, ¿no? Sociales y culturales y políticos, ¿no? Eh, la idea esta del hospital, acá voy a tomar a un autor, a Anthony Giddens, un sociólogo inglés, eh, él nos va a decir que la consolidación del hospital como lugar privilegiado para tratar enfermedades graves, la profesionalización de la medicina y la exclusión de sanadores que no tuvieran la acreditación para sanar, fueron procesos históricos, ¿no? Hasta el siglo XIX, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, en términos históricos estoy hablando de ayer, el siglo XIX, la atención del parto era algo exclusivo era algo privado y estaba a cargo de mujeres, ¿no? Eh, de las matronas, ¿no? Las mujeres se encargaban de la atención del parto, ¿no? Ese proceso hoy, y en países como el nuestro, prácticamente el 99% de la culminación de un parto está bajo la jurisdicción médica, ¿no? Digo, pero eso, digamos, no siempre fue así, de hecho es muy reciente, digamos, ¿no? Eh,
Y de hecho, lo que va a decir Guy es antes de que los tratamientos modernos eh, produjeran reducciones importantes de la mortalidad, tuvieron un papel decisivo otros aspectos que no tienen que ver con la medicina, ¿no? Como el saneamiento, la mejora nutricional de la población, el alcantarillado, ¿no? La higiene, ¿no? Otros aspectos que eh, tuvieron una mayor repercusión, digamos, en la condición de vida de la población que la propia medicina. Actualmente también nos resulta habitual controlar indicadores en personas que no sienten ningún malestar, ¿no? Eh, se mide habitualmente la presión arterial, el colesterol, la glucemia, el índice de masa corporal o el riesgo cardiovascular, ¿no? Y más allá de que usted dirá, Franco, pero es una práctica preventiva que tiene fundamentos sólidos, ¿no? Pero el hecho es que no ha existido siempre de la misma manera y que eso supone, por ejemplo, tecnologías de medición, definir categorías de riesgo, supuso la legitimación de la medicina como disciplina, digamos, eh, eh, competente para ello, supuso y supone la definición de umbrales, de protocolos, de determinadas formas que tenemos como sociedad de vincularnos con el futuro, ¿no? Ese conjunto de... Entonces, desnaturalizar significa preguntar cómo se produjo, en este caso, esa forma de vigilancia preventiva del cuerpo, ¿no? O sea, identificar, y bueno, cómo se produjo, ¿no? ¿Cuáles son los procesos sociales, culturales e históricos que desencadenaron en este actual forma de vigilancia preventiva del cuerpo, que no siempre existió y que responde a ciertas relaciones de poder, a ciertas transformaciones históricas en las sociedades en las que habitamos actualmente, ¿no? Entonces, desnaturalizar es eso. Después tenemos, eh, le decía yo, el otro componente es relacionar, ¿no? Entonces, esa segunda operación, digamos, ¿no? De la mirada sociológica, que consiste en conectar fenómenos que habitualmente se presentan separados, ¿no? O sea, una persona puede abandonar un tratamiento porque le produce efectos adversos, porque no comprende la indicación, porque no sé, el medicamento no tiene acceso a los medicamentos, o porque los horarios de trabajo no les permite seguir la secuencia de recomendaciones médicas, ¿no? O porque tiene que priorizar otros gastos, ¿no? Etcétera. Entonces, y ahí nosotros, digamos, frente a eso, digamos, el, eh, esta idea de esta operación relacional significa construir un vínculo entre esa práctica, digamos, ¿no? Esa recomendación individual y las condiciones de vida de las personas, los formatos de organización institucional y los significados culturales que le damos a, por ejemplo, eh, el cuidado de la salud o el cuidado de ciertos aspectos que tienen que ver con la salud. O sea, quiero detenerme en algunos aspectos, pero digamos, el rol de la medicina en el siglo XIX o en el auge de la revolución industrial, digamos, era muy diferente, ¿no? Al que tiene actualmente, ¿no? Por una serie de aspectos que tienen que ver eh, 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 con cambios culturales de entidad que reflejan también, digamos, ¿no? Esas transformaciones en instituciones como la medicina, ¿no? Y entonces esta idea de relacionar también es, lo que estamos diciendo es enmarcar, digamos, esa dimensión individual con vincularlo con condiciones de vida, con organizaciones institucionales y con atribución de significados culturales, ¿no? Para ponerles un ejemplo, para que, digamos, bajar un poco más a tierra esta idea de lo relacional, pensemos la alimentación, ¿no? O sea, te dirán, bueno, comer es una necesidad biológica, ¿no? Pero sabemos nosotros que ninguna persona se alimenta exclusivamente para satisfacer esa necesidad biológica, ¿no? O sea, las personas comen alimentos, primero, que están socialmente disponibles en el ámbito en el que, digamos, transita su trayectoria vital, por ser redundante, ¿no? Pero además, esos alimentos, digamos, están organizados
socialmente los organizamos en horarios, ¿no? Hay ciertas convenciones sociales sobre en qué momento del día comer y cuánta cantidad y qué características tienen, y le ponemos nombres a esos momentos de comida y distinguimos lo que es merienda de desayuno, de cena, etcétera, ¿no? Eh, pero además están preparados por alguien esos alimentos digamos, y la preparación de los alimentos implica también cierta destreza, cierta disponibilidad de equipamiento, ¿no? Hay una valoración cultural de determinados alimentos, están valorados culturalmente y hay culturas en donde ciertos alimentos no están bien vistos o no están recomendados, ¿no? Y hay ciertas creencias religiosas que condicionan también, digamos, qué alimentos son eh, posibles o no dentro de la dieta, ¿no? Las lógicas del mercado también, qué oferta hay en el entorno en el que me muevo de determinados alimentos, qué accesibilidad tengo yo a esos alimentos, ¿no? Entonces, digamos que una práctica alimentaria está entonces relacionada con esa práctica alimentaria, con el nivel de ingresos, con la disponibilidad de tiempo, el acceso de recursos, con el efecto de las publicidades, con la organización doméstica de los individuos en el contexto familiar, con las relaciones de género, como te dije, con los recuerdos familiares, porque hay una dimensión emocional importante en la idea esta de alimentarse, con la religión, con los estereotipos prevalentes sobre belleza e imagen corporal, porque también está condicionado el que comemos en relación a qué expectativas tenemos en relación a nuestro cuerpo, ¿no? Y los significados culturales en torno a la idea de belleza y de imagen corporal, y además el significado cultural que le damos a ciertos rituales en torno a la comida, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, ¿no? Está ahí cuando hablamos de de comer como una práctica, ¿no? Hablamos de la dieta de las personas. Entonces, por eso, una indicación, por ejemplo, técnicamente adecuada puede ser socialmente inviable, ¿no? Y acá está el componente relacional entre la práctica individual y el contexto social, cultural, económico, etcétera, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pregunten, interrumpan, por favor. Voy siguiendo con estas operaciones, digamos, pensando en la mirada sociológica, desnaturalizar, relacionar. Bueno, el otro valgo que es contextualizar también, ¿no? Que es situar acciones, ¿no? Entonces, contextualizar significa interpretar una acción dentro de la situación en la que ésta adquiere sentido, ¿no? Te imaginamos, por ejemplo, que alguien consulta reiteradamente una emergencia por un problema que podría atenderse en un centro de primer nivel de atención, ¿no? Un hospital, ¿no? Entonces, una interpretación inmediata podría atribuir, digamos, desconocimiento o uso incorrecto de esa persona de los servicios de atención, ¿no? Una mirada, digamos, que se aproxime a una mirada fisiológica, podría preguntarse, bueno, eh, ¿cuál es la oferta de horas, digamos, en ese servicio de referencia de primer nivel, ¿no? Eh, eh, ¿qué- ¿Cuál es el acceso que tiene la persona o ese conjunto de personas a esa atención de primer nivel, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las experiencias, digamos, de las personas, si tuvo experiencias positivas o negativas en el vínculo con esa institución de primer nivel, ¿no? Eh, ¿qué, qué significado le da la persona a un centro de atención de emergencias o de urgencias versus atención, digamos, preventivo o de primer nivel, ¿no? Entonces, contextualizar significa interpretar, evitar, digamos, interpretaciones desancladas de las circunstancias en que las conductas se producen, ¿no? O sea, hay que enmarcar, hay que contextualizar, digamos, esas conductas. Después le decía comparar, ¿no? Entonces, la comparación permite mostrar que aquello que nosotros consideramos normal cambia entre grupos, entre sociedades, en diferentes momentos históricos, ¿no? Eh, el miedo a la enfermedad o al envejecimiento o a la muerte eh, son perfectamente estudios, objeto de estudio de la sociología. O sea, y, y- y-
si bien las emociones son vividas personalmente, eh, digamos, la manifestación de esas emociones, la transformación de esas emociones en lenguaje, en palabras, en formas de expresión, varían culturalmente e históricamente, ¿no? Algunos sociólogos, por ejemplo, van a señalar que los procesos modernos de individualización han intensificado los miedos vinculados a la autonomía, al propio cuerpo, al dolor, a la finitud de la vida, digamos, ¿no? Que son, culturalmente, digamos, eh, vivimos de forma, le atribuimos significados distintos a distintas culturas a estos momentos, ¿no? El envejecimiento, a la muerte, ¿no? Y eso es independiente de esas, de las, es independiente y también está condicionada a esas emociones personales vividas en torno a estos temas, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos cuando comparamos, eh, ese miedo a al envejecimiento y a la muerte, ¿no? O a enfermarse, ¿tá? Es el mismo de una sociedad en la que la explicación dominante en relación a estos aspectos, a enfermarse y morir, ¿no? Está asociado a una idea religiosa sobre el castigo divino, digamos, ¿no? Entonces, el miedo a enfermar en una sociedad en donde, digamos, las explicaciones en torno a la idea de enfermar está asociado a castigo divino, digamos, ¿no? ¿Es comparable ese miedo a enfermarse con un miedo a enfermarse en sociedades como la nuestra, digamos, en donde, eh, eh, digamos, digamos, ese proceso, digamos, no tiene connotaciones religiosas? Franco, no se escucha. Franco, no te escuchamos. Franco, no se escucha. Seguimos sin escuchar. Franco, vos sabés que no te escuchamos hace un ratito ya. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien a mí ahí? Sí, se escucha. Bien, es Franco entonces que tiene el problema, ya lo resolvemos. Disculpen. Te seguimos sin escuchar. No, no escuchamos. Capaz apretó un botón sin querer. El F4, por ejemplo, que es un micrófono. Puede ser bien. ¿Ahora escuchás, Franco? ¿Vos nos escuchás a nosotros? O sea que se le ha apagado el micrófono.
Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Les pido disculpas. Franco, ahí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, disculpe, disculpen. Bien, bueno, estaba poniendo un ejemplo en relación a comparar. Bueno, le decía que el miedo, si bien el miedo es real en ambos casos, en esas dos sociedades que planteaba, ¿no? Una sociedad en donde la explicación sobre la enfermedad está vinculado digamos, al fatalismo religioso, digamos, al pecado, al castigo divino, y en otras y versus la sociedad en la cual la explicación en relación a la enfermedad tiene que ver con fundamentos científicos, digamos, ¿no? Eh, los límites de salud y enfermedad, digamos, eso queda evidente que no son estáticos, digamos, conviven las explicaciones científicas, religiosas y populares, digamos, y han convivido históricamente, y, y por supuesto tenemos una influencia grande de ahí de la medicina, o sea, nuestro propio vocabulario cotidiano sobre el cuerpo se encuentra muy fuertemente medicalizado en el lenguaje, ¿no? Y en y las percepciones que tenemos en relación, ¿no? O sea, muchas veces nos resulta difícil hablar del funcionamiento corporal sin recurrir a términos, digamos, tomados de la medicina, ¿no? Y bueno, y después la última eh, operación que les mencionaba es la de problematizar, ¿no? O sea, la sociología no solo estudia las respuestas a un problema, también estudia cómo algo fue definido como problema, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en expresiones muy frecuentes, el paciente no adherente, ¿no? Que es como muy común encontrar eso, bueno, el paciente no sigue las recomendaciones, ¿no? Población vulnerable, estilos de vida poco saludables, embarazo adolescente, conductas de riesgo, obesidad, eh, eh, u- crisis de salud mental, ¿no? Digamos, un conjunto de expresiones, digamos, que estas expresiones ordenan la realidad, ¿no? Y se identifican sujetos, le atribuyen características, distribuyen responsabilidades, orientan intervenciones, ¿no? Y entonces, desde la sociología, preguntarnos cómo se construye una categoría implica, por ejemplo, preguntarse quién formuló esas categorías, con qué criterios, qué indicadores se utilizan, qué dimensiones visibiliza, qué dimensiones deja fuera, qué consecuencias produce para quienes son incluidos o excluidos de esas categorías, ¿no? Esas pueden ser, digamos, potenciales preguntas sociológicas, ¿no? Em, y después, digamos, ya en el último tercio de la clase, eh, seguir profundizando en esta idea de la mirada sociológica. eh, eh, Otro aspecto importante que queremos compartir con ustedes es esta relación entre lo que llamamos acción y estructura. Vamos a ver si lo logro para estudiantes. Eh, como vengo diciendo desde el principio, ¿no? Esta idea, bueno, las personas actúan, o sea, digamos, con esta dimensión individual, digamos, de la situación, o sea, las personas actúan, evalúan situaciones, toman decisiones, improvisan, aceptan, negocian o se resisten, ¿no? Pero esas acciones se producen dentro de ciertos condicionamientos sociales, ¿no? Como venimos viendo, y alguien puso el ejemplo del tabaquismo, y ahí y pusimos otros ejemplos también, ¿no? Entonces, la estructura social puede entenderse inicialmente como un conjunto relativamente estable de relaciones, de posiciones sociales y distribución de recursos que hace que algunas acciones sean más posibles y otras acciones sean menos posibles, ¿no? Eh, eh, pe- eh, a ver, vayamos por ejemplo a esta recomendación de realizar actividad física, ¿no? Eh, Como uno de los ejemplos que se planteó, ¿no? O sea, dos personas pueden conocer igualmente sus beneficios y estar igualmente motivadas, ¿no? Sin embargo, en un caso, digamos, tiene
disponibilidad horaria, vive cerca de un espacio que es adecuado y seguro para realizar actividad física, no tiene responsabilidades intensivas de cuidado, puede pagar asesoramiento en términos de recomendaciones de sentido, ir a un gimnasio, pagar un personal trainer, yo qué sé, ¿no? Y con otro contexto de una persona que tiene un trabajo precario, que tiene tiempo de traslado de su casa a su trabajo muy extensos, tiene demanda de cuidado de personas dependientes en su hogar, digamos, muy intensiva, vive en un contexto donde salir a la noche se pone a riesgo, no hay espacios adecuados para la actividad física, ¿no? Entonces, ambos pueden tener, digamos, esa capacidad de actuar, pero no tienen el mismo campo de posibilidades. ¿Entiende? No tiene el mismo campo de posibilidades, ¿no? Entonces, por eso, digamos, uno podría decir, bueno, es insuficiente, digamos, optar entre todo depende del individuo, ¿no? O todo está determinado por los condicionamientos sociales, ¿no? Entonces, digamos, la sociología podemos decir que va a estudiar cómo las personas actúan dentro de condiciones que las habilitan o las limitan de manera desigual, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, Es un- por supuesto, en el curso nosotros queremos que ustedes se vayan familiarizando con algunos conceptos, digamos, sociológicos. Eh, no, no es es un curso sobre perspectivas sociológicas sobre la salud y la enfermedad, es un curso de sociología, pero estos aspectos en realidad ahora es eh, es una aproximación a estos conceptos y la idea es como ir trabajando sobre ellos a lo largo del curso, ¿no? Y dando continuidad a este aspecto, hablábamos hoy y algunos de ustedes planteó también esta idea de, bueno, de cómo las transformaciones demográficas cambian la realidad social, ¿no? Entonces, esta idea de la dimensión social de la realidad, ¿no? Como un aspecto también, digamos, en donde desnaturalizamos, problematizamos, ¿no? Comparamos, relacionamos, como les decía, esas operaciones, digamos, que nos permite, digamos, ir constituyendo una mirada sociológica. Bueno, voy a tomar dos autores que, digamos, que para ahondar en estos aspectos, al menos personalmente a mí me gustan bastante, que son Bargué y Lugma, ¿no? Y con la intención de responder esta pregunta de, bueno, ¿cómo se produce un mundo social que llega a ser experimentado como una realidad objetiva para nosotros, una realidad medianamente estable y evidente, esta realidad social, ¿no? Bueno, si partimos de estos dos autores, Berger y Luhmann, puedo decir que la vida cotidiana es el mundo que compartimos con otros, ¿no? Es el espacio en el que actuamos de manera práctica y damos por supuesta numerosas cosas, como ya venimos diciendo, ¿no? Esta idea de la acumulación de conocimiento práctico, el sentido común, ¿no? Entonces, y vuelvo con ejemplos en este sentido, ¿no? Cuando entramos a un servicio de salud, nosotros no nos vamos a preguntarnos desde cero qué significa una sala de espera, como ya dijimos, quién puede solicitar nuestros datos, por qué nos solicitan, por qué esta persona lleva un uniforme o túnica blanca, por qué debemos esperar para hacer llamados, o sea, ese conjunto de cosas, digamos, nosotros lo tenemos incorporado, ¿no? El mundo ya está organizado mediante lo que van a llamar estos autores tipificaciones, ¿no? Sabemos más o menos qué es un paciente, qué es un profesional de la medicina, qué es un recepcionista, qué implica una consulta, qué expectativas, qué nos podemos imaginar, digamos, qué experiencia vamos a tener cuando hablamos de una consulta, ¿no? O sea, nos imaginamos eso, lo tenemos incorporado, tenemos una imagen mental de eso, ¿no? Y todos tenemos una imagen más o menos parecida, ¿no? De eso. Eh, ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una receta? ¿Qué es un certificado médico? ¿No? Entonces, esas categorías permiten anticipar cómo van a actuar otros y qué esperan de nosotros, ¿no? Piensen, por ejemplo, decíamos el mismo ejemplo, pero subirse a un ómnibus, ¿no? O sea, no hace falta que nadie, imagínense que ustedes, digamos, vienen de otro planeta. Si vienen de otro planeta, seguramente alguien tenga que explicarle que ese vehículo
de ese tamaño, con esas características, es un transporte público y que cuando tú entras tenés ciertas reglas, que es pagarle un precio a un tipo que está manejando o al que está al lado como guarda y que tenés que sentarte y que vos no podés manejar este vehículo, no estás autorizado porque se espera que tengas cierto comportamiento como usuario de ese vehículo y que el que está manejando no puede dejar de manejar y sentarse a escuchar música en el asiento que quedó libre. O sea, hay un conjunto de reglas que están implícitas que nosotros las tenemos incorporadas y eso hace posible que eso funcione, digamos, se manifieste, ¿no? Bueno, entonces, eh, esas categorías nos permiten, como decía, anticipar cómo van a actuar los otros y qué esperan de nosotros, ¿no? Y entonces, en qué medida nosotros, digamos, vamos tomando decisiones en función de eso, ¿no? Y entonces, bueno, estos autores parten de una operación que, digamos, fundamental en este sentido, que es la incorporación de hábitos, ¿no? La habituación. O sea, cuando una acción se repite, o sea, todos los días tomamos el transporte público, vamos a la consulta, ¿no? Tiende a convertirse en una pauta. Entonces, la habituación reduce la necesidad de decir todo nuevamente. O sea, nos pone en un mundo social con cierta certidumbre, ¿no? Pero esperamos que cuando salimos a la calle, la gente camine por las veredas y no por la calle, que los vehículos no anden por la vereda y sí por la calle, ¿no? Digamos, y todos tenemos como cierto de acuerdo, y cuando el semáforo está en rojo, los vehículos paran, es un conjunto de información, digamos, que si no tuviéramos todos, que no estuviéramos conectados intersubjetivamente, digamos, sería un caos, ¿no? Porque si yo interpreto una cosa y vos interpretas otra, no podríamos funcionar. Y eso es independiente que nos conozcamos, digamos, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en un servicio que comienza a utilizar un procedimiento para recibir pacientes, ¿no? Al principio puede haber muchas dudas: quién registra, quién pregunta, qué información se guarda, cómo se prioriza, quién hace de qué, ¿no? Pero si el procedimiento se repite, se repite, se repite, se vuelve rutina. Y la rutina produce previsibilidad, o sea, genera disminución de incertidumbre, ¿no? Eh, Quien trabaja allí sabe qué hacer y quien consulta aprende qué se espera de esa experiencia, ¿no? Y lo mismo ocurre en la vida doméstica. En una familia se puede establecer que determinada persona organiza determinada, o sea, hay una distribución de tareas y de roles y ciertas acciones que son previsibles en el marco de esa unidad doméstica, ¿no? Quién se ocupa de las compras, quién se ocupa, ¿no? Y con el paso del tiempo, esos acuerdos se aparecen como naturales, ¿no? Esa naturalización que dijimos que la sociología desnaturaliza, ¿no? O sea, aunque haya surgido de interacciones y negociaciones, después se van incorporando, digamos, al sentido común, a la práctica, ¿no? Y entonces, desnaturalizar va a implicar preguntarnos, bueno, ¿quién suele asumir esas tareas en el ámbito doméstico? ¿Por qué muchas familias esas tareas recaen sobre las mujeres? ¿No? Entonces, la habituación puede volver invisible una distribución desigual de tareas y responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Y apliquemos eso también al contexto de la... Entonces, esta idea de la interacción social requiere que clasifiquemos situaciones y actores, ¿no? O sea, nosotros no conocemos, ni vamos a conocer personalmente a todas las personas con las que interactuamos, ¿no? Pero nosotros actuamos sobre la base de tipos sociales, ¿no? Es el profesional, es el tipo de túnica blanca, es el médico, la médica, ¿no? Y yo, digamos, condiciono mi comportamiento hacia esa persona sin conocerla, pero por el hecho de que con esta túnica blanca, yo no, esa persona es un médico, es una médica, no es un profesional, o yo incorporo el rol de paciente o de persona mayor, digamos, me comporto como la sociedad espera que se comporte personas de mi edad, ¿no? O no, y sabemos que tenemos, digamos, que la transgresión también implica disrupción y eso tiene también un efecto, ¿no? Y conceptos de, no sé, madre irresponsable, adolescente de riesgo, ¿no? O sea, las tipificaciones facilitan la acción, pero también pueden simplificar y fijar expectativas, ¿no? O sea, por ejemplo, como una persona es clasificada en el campo de la salud como madre irresponsable, ¿no? ¿Qué ocurre, pues, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es el siguiente encuentro? ¿No? ¿Cómo condiciona eso el vínculo? ¿No? Entonces, o sea, es probable, por ejemplo, que en el siguiente encuentro con el médico
las preguntas sean interpretadas como resistencia, ¿no? Antes de que escuchen el contenido, ¿no? O sea, una tipificación acumulada institucionalmente puede preceder a la persona, ¿no? Eh, o el rótulo de paciente informado, bueno, ¿no? Podemos seguir con otros ejemplos. Entonces, para estos autores, para Berger y Luhmann, la institucionalización se produce cuando ciertas acciones están, ciertas acciones que se repiten en el tiempo, estas, digamos, que están que son frecuentes, son tipificadas recíprocamente, ¿no? O sea, no solo se repite una acción, sino que se establece quién debe realizarla, cómo y en relación con quién, ¿ah? El proceso de tipificación o de institucionalización. Entonces, una institución, cuando hablamos en términos sociológicos de una institución, es una forma relativamente estable de organizar acciones, de organizar roles, saberes y expectativas. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces, o escucharon en el ciclo introductorio, cuando hablamos de la medicina como institución social, ¿no? Dirán, bueno, ¿y esto qué es, no? La medicina como institución social, ¿no? O sea, la medicina es una institución en este sentido, ¿no? Tiene una forma relativamente estable de organizar acciones, roles, saberes y expectativas, ¿no? Entonces, a través del credenciamiento, perdón, a través del credenciamiento, de la definición de roles profesionales, digamos, de la definición de cuál es el ámbito de jurisdicción de la medicina, de lenguaje especializado, de determinado tipo de procedimientos, de los mecanismos de certificación y de formación de futuros profesionales, ¿no? Sobre cómo están previstas las normas con respecto a quién puede ejercer la medicina, ¿no? Las expectativas acerca de cómo debe actuar un paciente, las formas que se legitiman la intervención sobre el cuerpo. Todos esos aspectos, digamos, contribuyen a, digamos, eh, 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 a caracterizar a esa institución que es la medicina, ¿no? Y este aspecto, digamos, eh, o sea, está estructurada eh, ah, por ejemplo, tiene consecuencias, ¿no? O sea, la institucionalización de la medicina provoca, por ejemplo, que no cualquiera puede emitir una receta, ¿no? Si no tiene la licencia, digamos, para ello. Tiene que ser un certificado médico ¿no? Profesional de la medicina, ¿no? No cualquiera puede certificar una incapacidad laboral, no cualquiera puede ingresar a una categoría diagnóstica de una historia clínica, ¿no? O sea, la institución produce efectos porque sus roles y documentos son reconocidos socialmente, ¿tá? Reconocidos fuera de este ámbito, ¿tá? Y después otro aspecto que van a plantear Berger y Luhmann Berger y Luhmann tiene que ver con la objetivación. No te voy a decir que las instituciones son producidas por personas, pero una vez estabilizadas esas instituciones, se presentan como una realidad objetiva, ¿ah? A nosotros. O sea, ninguno de los que estamos acá en esta clase inventó las reglas bajo las cuales nos estamos vinculando en tanto estudiantes y docentes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ingresamos a estas realidades y debemos orientarnos dentro de ellas, ¿no? Lo que decía yo al principio. O sea, no está dentro de las expectativas que ustedes se hacen de mi rol como docente, que yo me suba arriba del escritorio y empiezo a hacer striptease, ¿no? Eh, ahora, eso no significa que una institución sea natural digamos, o inmodificable, ¿no? Significa que existe para el individuo como algo anterior, como algo externo, eh, y, eh, y que tiene consecuencias, digamos, prácticas para nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa dinámica de Berger y Luhmann puede organizarse en tres momentos, ¿no? O sea, las personas producen prácticas y le atribuyen significado a esas prácticas, ¿no? Externalizan su actividad, esas producciones se estabilizan y adquieren una existencia relativamente independiente, o sea, se objetivan, y después quienes ingresan a ese mundo aprenden esas categorías, esas reglas y esas expectativas y las internalizan. Piensen en el ejemplo del transporte público, ¿no? O sea,
como, ¿no? O u otros ejemplos dentro del campo, ¿no? Como en realidad, o el concepto, acá les pongo el factor de riesgo, ¿no? O sea, en algún momento se producen investigaciones, mediciones y acuerdos entre expertos para identificar un factor de riesgo, ¿no? Luego esa categoría se incorpora a protocolos, a campañas, a guías de práctica clínica, a formularios, ¿no? A la historia clínica, ¿no? Finalmente, las personas aprenden a interpretarse a sí mismas como portadoras o no portadoras de ese factor de riesgo, ¿no? Y alguien puede decir, yo soy hipertenso, soy paciente de riesgo, tengo un perfil saludable, ¿no? O mi cuerpo no cumple los parámetros antropométricos recomendables, ¿no? Entonces, una categoría elaborada en un campo especializado ingresa en la experiencia cotidiana y en la identidad de las personas, ¿no? O sea, esto no significa que la hipertensión sea una ficción, sino que significa que la forma de medirla, de establecer umbrales, de comunicarla, tratarla e incorporarla a la experiencia biográfica de la gente, se encuentra socialmente organizada. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Este proceso de objetivación, Sí, claro. externalización. Y después hoy hablé también, ya, me quedo acá, así que tenemos un rato de charla con ustedes, el último. Hoy hablaba también de roles, ¿no? Y he puesto algunos ejemplos al respecto, ¿no? Y en realidad los roles son fundamentales también en este proceso, ¿no? O sea, estos autores, Berger y Luhmann, sostienen que las instituciones se encarnan en la experiencia individual mediante roles, ¿no? Y ya hemos visto muchos ejemplos, el rol de paciente, el rol de usuario de transporte público, el rol de chofer de transporte público, el rol de cajero de supermercado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el rol de hermano, el rol de primo, el rol de nieto. Entonces, al desempeñar un rol, una persona no actúa solamente como individuo particular, representa un orden institucional, ¿no? Como dijimos, la noción de estudiante antecede a ustedes como estudiantes, ¿no? Eh, pe- eh, eh, Quien firma un certificado lo hace desde una posición reconocida socialmente, ¿no? O sea, ese documento tiene validez porque el actor ocupa un rol y posee credenciales para eso, no tendría validez, ¿no? Entonces, los autores señalan que los roles, digamos, contienen normas, ¿no? Nosotros sabemos que es un profesional o un paciente, sabemos más o menos cómo se espera que actúen y podemos juzgar si cumplen esas expectativas. Pero los roles permiten atribuir responsabilidad y también funcionan como mecanismos de control, ¿no? Y nosotros vamos a ver en el curso el rol de paciente, ¿ya? Vamos, en una de las unidades vamos a estar eh, eh, escarbando esa relación médico-paciente desde la sociología, ¿tá? Y entonces lo vamos a encontrar con algunos autores como Parsons, que habla sobre la relación médico-paciente y habla del rol del paciente, digamos, de este vínculo, esta dimensión social del encuentro entre un médico y un paciente, digamos. Y bueno, nosotros vamos a pensar en algunas posibles expectativas sobre ese rol del paciente, ¿no? Porque podrían haber expectativas vinculadas a que ese paciente diga la verdad, colabore, cumpla las indicaciones, acuda a los controles, manifieste intenciones de querer mejorarse, eh, usa adecuadamente los recursos, ¿no? Pero también podemos pensar algunas posibles expectativas sobre el rol profesional, ¿no? Expectativas que posea conocimiento, que actúe con forma competente, que mantenga la confidencialidad, ¿no? Que oriente su acción hacia el bienestar de la persona, que use criterios reconocidos o científicamente validados, ¿no? O sea, como tener un conjunto de expectativas en relación a el rol como profesional. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguna de las partes no responde a esas expectativas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Eh, ¿Qué se desprende a partir de eso? ¿No? Eh, Piensen el ejemplo que di sobre mí mismo, sobre yo como docente, digamos, rompiendo el esquema de las expectativas que ustedes tienen previstas sobre mi rol como docente, ¿no? O el chofer que sale y se sienta del asiento de atrás a escuchar música porque está vacío el asiento, ¿no? Entonces, digamos, podría decir, tal vez si el paciente se sale de su rol como paciente, y capaz que sea
definido como un irresponsable, ¿no? O un paciente complicado, ¿no? O el profesional como negligente, ¿no? Entonces, los roles ordenan la interacción, ¿no? Pero no necesariamente eliminan el conflicto. Y después también otro aspecto, digamos, que mencionan es la autoridad y el conocimiento, ¿no? Entonces, que mencionan estos autores, ¿no? Entonces, las sociedades como las actuales, con una amplia división del trabajo, eh, claramente no todos sabemos lo mismo, ¿no? Se van produciendo una especialización o hiperespecialización, digamos, ¿no? Digamos, y el campo de la medicina es un campo eh, muy ilustrativo de este aspecto, ¿no? Entonces, determinados factores administran sectores particulares del conocimiento, mientras que el resto de la población eh, tiene que saber por lo menos quiénes son esos expertos y en qué situación recurrir a ellos, ¿no? Y pensemos o sea, tenemos incorporado esa información también en cualquier ámbito, ¿no? Saber cuándo tenemos que recurrir a un médico, un arquitecto, o un ingeniero, ¿no? O a un sanitario, ¿no? Eh, Berger y Ullmann muestran que el conocimiento especializado crece con la división social del trabajo, ¿no? Entonces, los especialistas no solo conocen su campo, sino que la sociedad organiza condiciones para que puedan, digamos, conservar ese campo, ¿no? Controlar ese campo, ¿tá? Pero al mismo tiempo todos debemos reconocer quién posee determinada especialidad, ¿no? Y esto, bueno, me parece que es particularmente ilustrativo en el campo de la salud, ¿no? O sea, una persona puede eh, conocer profundamente cómo se manifiesta un dolor en su vida cotidiana, digamos, eh, cuándo comenzó, qué actividades le impide realizar, qué respuestas produce y qué estrategias le permite tolerar ese dolor, ¿no? Y bueno, un conocimiento basado en su propia experiencia, ¿no? Pero otro actor posee conocimientos especializados para interpretar esos signos, clasificar ese dolor, solicitar estudios y proponer eventuales intervenciones, ¿no? Entonces, los dos saberes no son idénticos y no tienen el mismo estatus. ¿Por qué? Porque el conocimiento especializado tiene capacidad de producir diagnósticos, recetas, certificados, y el saber de la experiencia puede ser indispensable para conocer el padecimiento, pero no para que sea reconocido con igual autoridad, ¿no? Entonces, si una persona dice, a mí me tengo determinado dolor, tengo tal experiencia de este dolor, y entonces en realidad me quiero justificar mi no ir al trabajo, ni no cumplir con mi rol de estudiante y faltar a las clases, pero en realidad esa posibilidad legitimada socialmente solo va a ser posible y un profesional de la medicina lo habilita, ¿no? Y eso es independiente del dolor que siente la persona. ¿Se entiende esto? O sea, mi, eh, eh, la- mi experiencia en relación a este dolor no me va a habilitar, eh, exonerarme de ciertas responsabilidades sociales si yo en realidad no tengo esa habilitación de una persona certificada para dármelo. Que las sociedades en las que vivimos son los profesionales de la medicina. ¿Se entiende esto? Sí, Entonces, nosotros nos vamos a preguntar sociológicamente, bueno, ¿no? Esa autoridad y ese conocimiento, bueno, ¿no? ¿Cómo se acredita? ¿Cómo se distribuye? Eh, ¿Quiénes pueden hablar con autoridad? ¿Qué saberes ingresan en esa decisión? ¿No? ¿Qué consecuencias tiene esa distribución asimétrica del conocimiento y de la autoridad? ¿No? Entonces, digamos, eh, una persona, como le decía, con dolor crónico que informa que cierto tratamiento afecta su capacidad para trabajar y los estudios no muestran una alteración fácilmente objetivable, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento va a tener mayor credibilidad? ¿La imagen diagnóstica o la narración del paciente? ¿Qué ocurre cuando ambos no coinciden? Bueno, es un problema, digamos,
de distribución de autoridad, ¿no? Entre formas distintas de conocimiento eh, y que tiene implicancias, ¿no? Y por último, termino con esta idea de legitimación, ¿no? O sea, las instituciones no se sostienen solamente por repetición, ¿no? También están explicaciones que indiquen por qué el orden existente es válido, es correcto o es necesario, ¿no? Eh, y a esto le llaman legitimación los autores, ¿no? O sea, en salud, por ejemplo, la legitimación puede apoyarse en distintos niveles, ¿no? Uno podría decir, capaz que él siempre se hizo así, ¿no? Este es el procedimiento institucional, el protocolo lo establece, ¿no? La evidencia científica disponible indica tal cosa, ¿no? La ley exige tal cosa, ¿no? No sé, piensen en la cuarentena, ¿no? ¿no? Frente a una epidemia o algo así, ¿no? Eh, entonces, sabemos que solo determinados actores poseen la competencia necesaria, digamos, como proceso de legitimación, ¿no? Entonces, estas razones, digamos, el aporte sociológico no consiste en examinar cómo justifican perdón, no consiste en descartar estas razones que pueden o no ser técnicamente válidas o sólidas, perdón, ¿no? Sino en examinar la sociología, el aporte sociológico, la mirada sociológica, en examinar cómo justifican y reproducen un orden institucional este tipo de proceso de legitimación, ¿no? Y acá este aspecto es muy importante cuando hablamos de ese encuentro entre el médico y el paciente, esa relación médico-paciente, o esa disputa entre saber lego y saber profesional, saber experto, ¿no? ¿Quién está legitimado para hablar en relación a aspectos que tienen que ver con la salud y la enfermedad, ¿no? Y entonces nosotros pues, nos podemos preguntar desde la sociología, bueno, ¿cómo se construyen y legitiman, ¿no? Eh, los factores que determinan, por ejemplo, eh, aspectos que tienen que ver con las definiciones en relación a eh, la oferta de prestaciones de salud, ¿no? La asignación de determinados recursos en el campo de la salud, la identificación de determinados protocolos para el abordaje de determinadas enfermedades o la tipificación de enfermedades también, ¿no? Esto es otro aspecto que nosotros desde la sociología tenemos como ejemplos clásicos, ¿no? O sea, la- digamos, la etiqueta de qué comportamiento, qué sensaciones mórbidas o qué eh, actitudes y comportamientos van a ser definidos como patológicos, ¿no? Y eso es una definición, que vamos a ver, digamos, que le está, eh, eh, que entra en un proceso de legitimación a través de la medicina como institución de control social y que no necesariamente tiene como anclaje parámetros que sean fisiobiológicos o fisiológicos, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, a fines del siglo XIX la histeria era definida como una enfermedad, hasta hace pocas décadas atrás la homosexualidad era definida una enfermedad, entonces, digamos, hay una dimensión, digamos, de social, una una atribución de la medicina como institución como institución social, de definición, de interpretación de ciertos aspectos que tienen que ver con conductas o comportamientos que pueden o no tener un anclaje biológico para ser definido como patológico. Muy bien. Y si les parece, son siendo las 19 horas, para no extenderme más allá de lo pautado, eh, vamos cerrando esta primera clase introductoria que era, bueno, eh, eh, buscar
o lograr, digamos, a ustedes acercarlos a esta mirada sociológica en un curso que vamos a estar compartiendo con ustedes con algunas perspectivas sociológicas sobre la salud y la enfermedad. Bien. Eh, primeras citaciones, comentarios que quieran hacer ahí en sala también, los compañeros que están presenciales ahí no se sientan cohibidos, están ahí compartiendo el espacio con el resto de los compañeros docentes. No sé si pueden hablar, si al final se resolvió el tema del micrófono. No los escuchamos. Bueno, creo que no. A ver, ¿qué dice acá? Ah, están sin micrófono. Perdón, acá lo estoy viendo. Bien, hace un cierre ya está sin micrófono, pero esto se puede resolver ahora para el próximo lunes. Pone acá los compañeros en, en el Zoom. Me pareció muy interesante. El tema de los ejemplos también ayudó a que se entendiera mejor. Y me gustó, o sea, bien. Me parece que es bastante claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Victoria, después le mandamos correo en relación al tema EVA. Estamos armando el espacio en EVA y ni bien tengamos novedades, ahora en estos días le mandamos el correo